Chao pueblo, la lluvia de hoy en 3 minutos, pero no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Comenzamos con las cesiones de la Juventus a otros equipos, particularmente con Douglas Luiz, quien hoy jugó de titular y por ende faltarían solo 5 partidos para que el Nottingham Forest sea obligado a comprar al brasileño. Esto traería a las arcas de la Juventus alrededor de 30 millones de euros. Por otro lado, Nico González aún le faltan 10 apariciones en liga únicamente y esto traería a la Juve alrededor de 32 millones de euros, así que va por buen camino. Pasando a la situación Chiesa, que está totalmente estancada, el Liverpool insiste en una salida definitiva de Federico y lo valora en 15 millones. La Juventus está tratando de estudiar un préstamo con obligación condicionada, pero el Liverpool quiere que sea incondicionada, o sea que definitivamente salga si es que debe salir. Por ende, la Juve empieza a estudiar alternativas. Los nombres que han surgido el día de hoy son Daniel Maldini y Yannick Carrasco. Veremos, imaginamos que más nombres estarán surgiendo en los próximos días. También llegan reportes que la Juve estaría siguiendo de cerca la situación de Muharemovic, no solamente porque si al final termina yéndose el Sassuolo, la Juve podría recibir el 50% del monto de la venta, sino que también por lo mismo de tener 50% de la ficha, podría ser un refuerzo para la defensa de la Juve a un costo muy bajo. Hablando de la defensa, llegan reportes de que la Juventus se reunirá en los próximos días con el entorno de Marco Senesi para definir peticiones, comisiones y detalles contractuales para ver si así pueden dar el siguiente paso y bloquear al defensa para el mercado de verano. Se reporta también que llega interés desde la Premier League por Tom Koop Miners. Esos reportes y rumores que habían escuchado en otros canales, en otras cuentas, sobre un posible interés desde Turquía, particularmente del Galatasaray, aquí los hemos rechazados y hoy vuelven a llegar confirmaciones de fuentes confiables que desde Turquía no ha llegado nada por Koop Miners. Y cerramos el día de hoy desde la Continaza, que el entrenamiento de hoy vio el regreso parcial de Lloyd Kelly entrenándose con el grupo, pero Francisco Conceição sigue aparte, no regresa a entrenar con el grupo. Esperemos que durante el fin de semana logre regresar el portugués, ya que el lunes se juega Juventus Cremonese.